Entering God's Presence. 001. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana. Soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Entrar en la presencia de Dios. En este año, estamos comenzando la serie sobre cómo aprender a vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que Dios está contigo. Esta está inspirada de la declaración del gran rey David de Israel, en su decisión de enfrentar las terribles situaciones que amenazaron su vida, y David exclamó: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Nuestro Dios Todopoderoso es omnipresente, Él está presente en todas partes a la vez. Salmo 139 del 7 al 12, Jeremías 23 del 23 al 24, Efesios 1:23. No hay lugar donde Dios no esté. Él está ahí, aunque no lo creas, lo veas y no lo sientas. Dios está más allá de la percepción humana. Con nuestros sentidos físicos somos incapaces de tener una percepción sensorial clara de Dios a menos que Él, soberanamente, revelarnos y manifestarse a nosotros. La única manera en que podemos relacionarnos con Él es por la fe. A la fe se percibe como un hecho real en la palabra de Dios. La fe nos demuestra que Dios ha revelado a los sentidos. Hebreos 11:1. La fe es creer o confiar en que nuestro todopoderoso Dios, a quien no se puede ver, un día, al morir estaremos en su presencia directamente. Sin embargo, hasta que ese día llegue, tenemos una vida nueva donde experimentamos su presencia por la fe. La fe nos hace real lo que es real, pero aún no se revela a los sentidos. Cuando creemos y aceptamos lo que Él ha hecho, y lo reconocemos una realidad invisible que está con nosotros, nos damos cuenta que no podemos hacer nada para que Él venga y esté con nosotros. Sin embargo, lo hablamos y lo sentimos como si estuviera con nosotros. Para ser conscientes que, para experimentar la presencia de Dios, no se necesita tener una manifestación o experiencia sobrenatural con el que podamos ver o sentir, significa que debemos desarrollar la conciencia de su presencia. Entonces veremos cómo su poder afectar nuestra forma de pensar y actuar y nos transforma periódicamente, por la confianza que tenemos en Él. Cuando reconocemos su presencia de Dios en nosotros, pensamos, hablamos y accionamos conforme a su propósito, porque sabemos y estamos seguros que Él está con nosotros. Con esta nueva relación, aumentamos nuestra conciencia de su presencia. De eso hablaremos en esta conferencia. Dios es un ser relacional. Nosotros fuimos creados para relacionarnos con Él, conocerlo, interactuar y tener comunión con Él reconociéndolo como nuestro Señor y Maestro porque Él es nuestro Padre y amigo. Él nos creó a su imagen y semejanza, como criaturas creadas por Él. Somos iguales que Él por eso, porque somos su imagen, podemos tener una relación especial con Él. Génesis 1:27. La principal manera de conocer a Dios invisible es a través de las Escrituras, su palabra escrita, la Biblia. Sin embargo, conocer a Dios implica mucho más que conocer sus hechos. La Biblia se escribió para revelar a su persona y su obra de amor en nosotros. Jesús, cuando se enfrentó con los líderes religiosos de Israel que se creían expertos en las Escrituras, les dijo: no entienden el sentido, las Escrituras cuando hablan se refieren a mí. En Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Más tarde, Jesús en una oración a Dios Padre, en Juan 17:13, dijo: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, le dijo: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20 del 30 al 31, como ustedes pueden ver, hay una diferencia entre conocer a Dios y tener una experiencia con Él. Conocer a Dios y saber sobre Dios es el sentido de la fe. Juan también escribió en una carta: les contamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo. Primera de Juan 1:3.
La palabra compañerismo es la amistad y la relación personal con Dios. Compañerismo, según el diccionario Webster, es la relación amistosa que existen entre personas. La familiaridad implica hablar, interactuar y participar de manera amena y agradable. Juan escribió para que sus lectores pudieran unirse a él, y a los otros apóstoles debían tener relación íntima con el Señor Jesús. En 1 de Juan 1:4, dice, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea completo. La comunión es tener conciencia y estar seguro que la presencia de Dios que trae gozo. Las Escrituras tienen como propósito llevarnos a una experiencia personal, o a un conocimiento directo de Él. Que se debe entender sobre conocer a Dios. Tener una relación con Dios implica mucho más que citar versículos bíblicos, sino en estar conectados con una persona real que quiere relacionarse con nosotros. David experimentó el gozo que es el resultado de estar en la presencia de Dios. Él escribió, en tu presencia hay plenitud de gozo, tu diestra es un lugar de honor que hace nuestra vida deliciosa para siempre. Salmos 16:11, y en Salmo 21:6 dice, me alegras sobremanera con el gozo de tu presencia. Cuando David estaba escondido en el desierto de Judea perseguido a hombres por el ejército de Saúl que quería matarlo, reconoció que la presencia de Dios estaba siempre con él. En el Salmo 63 del 6 al 7, dice, en las vigilias de la noche, me quedo despierto pensando en ti, meditando en ti durante toda la noche recuerdo cuánto me has ayudado, y canto de alegría bajo la sombra de tus alas protectoras. David se tomó un tiempo para reflexionar, hablar consigo mismo sobre Dios, quién es Él y cómo ya lo había ayudado, y luego alabó y agradeció a Dios, diciendo, me regocijo a la sombra de tus alas. No podemos estar bajo la sombra de sus alas si no estamos en su presencia. Observemos lo que David escribió en otro de sus salmos para lograr una idea de cómo David entendía la presencia de Dios con él. Esto puede ayudarnos a ser más conscientes de su presencia y poder. En el Salmo 27 del 1:4, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué he de tener miedo? Una cosa le pido al Señor, y más busco, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para deleitándome en sus obras y meditando en su templo. Para entender y comprender lo que David quiere decir, necesitamos una breve lección de historia. Después de que Dios liberó sobrenaturalmente a los antepasados de David, los israelitas, judíos de la esclavitud en Egipto, el Señor se les apareció visiblemente en el monte Sinaí, y les dio instrucciones para construir el tabernáculo, el cual fue el símbolo de su habitación celestial, y su morada en medio de su pueblo. Éxodo 25:8. El tabernáculo cumplía varios propósitos, uno la de infundir en la humanidad la idea de que Dios está siempre en medio de su pueblo. Cuando Dios se manifestaba, una nube cubría el tabernáculo, y la gloriosa presencia del Señor lo llenaba el tabernáculo. Éxodo 40:34. Los israelitas desarmaban, transportaron y volvían a armar el tabernáculo hasta llegar a Canaán, trasladándolo de un lugar a otro. Toda tierra que conquistaban y acamparan allí erigían el tabernáculo. El tabernáculo se instaló en Silo, en el centro mismo de Canaán. El hijo de David, Salomón, sucedió a su padre como el siguiente rey de Israel y construyó un templo, un edificio de piedra en la ciudad de Jerusalén, y este templo reemplazó al tabernáculo. Para David y todo Israel, el tabernáculo y el templo eran el lugar donde se congregaban con Dios. Durante cientos de años, el Señor se manifestaba visiblemente y su presencia estaba allí. En el Salmo 27, David dijo, que su mayor anhelo era morar en la casa de Dios para siempre. Lo dijo, refiriéndose al gozo de ir al tabernáculo para ofrecer alabanzas y sacrificios al Señor. David en su corazón, no podía pasar su vida lejos del tabernáculo. Tanto David, como su hijo Salomón sabían que Dios está presente en todas partes. David escribió, yo no puedo ir a donde Dios no está. Salmo 139 del 7 al 8. Cuando dedicó el templo, Salomón oró, ¿es posible que Dios habite en la tierra entre su pueblo? Porque ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Cuanto menos este templo que he construido. Segunda de Crónicas 6:18. David quería morar en la presencia del Señor continuamente, experimentar y vivir en comunión con el Señor, sin importar qué le pasara, ni dónde estuviera. David dijo que quería deleitarse en las correcciones del Señor y meditar en su santo templo. Deleitarse en las perfecciones del Señor significa contemplar o percibir mentalmente el esplendor y su gracia, que es lo mismo que experimentar o contemplar su presencia y poder.
En otras palabras, David en su intención deseaba experimentar en el Señor, y meditar en Él porque amaba vivir en comunión eterna con Él donde quiera que estuviera. Para vivir conscientes de su presencia y poder, debemos aprender a practicar o cultivar una conciencia continua de gozo y regocijo diario. ¿Cómo lo logramos? Practicar significa trabajar disciplinadamente para dominar algo y hacerlo bien, significa entrenarse mediante un ejercicio constante de cada acción hasta lograr destreza y habilidad. Practicar es aprender a vivir en su presencia haciendo todo lo que sea necesario para obedecer y agradar a nuestro Dios Todopoderoso, que está presente con nosotros, amándonos, reinando, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Recuerdan a Marta y María, las dos hermanas seguidoras de Jesús? Cuando Él visitó su casa y les dio una enseñanza, María se sentó a los pies de Jesús y escuchó atentamente lo que Él enseñaba, mientras que Marta estaba ocupada preparando la cena para todos. Lucas 10 del 38 al 42. Marta acudió a Jesús y le reclamó molesta acusándolo que María no la ayudaba. Entonces, Jesús le dijo, Marta, Marta, qué preocupada estás por todos estos detalles. En realidad, solo hay una cosa por que en realidad vale la pena preocuparse, y María lo ha descubierto la decisión que no se lo quitaré porque es agradable a Dios. Lucas 10 del 41 al 42. Jesús era la esencia y presencia visible de Dios en la tierra. Marta creía en Jesús. Sabía que Él estaba en la casa presente, y era la oportunidad de adorarle con entrega sincera de corazón. Pero a Marta, nada la presencia de Dios no le evitó estar preocupada, agotada y molesta. Marta sabía que Él estaba allí, pero sus preocupaciones no le dejaron entregarle su corazón. María entró en la presencia de Jesús, centrándose en Él, hizo todo lo necesario para admirar a Jesucristo. Se sentó, se quedó quieta, escuchó, prestó atención y lo adoró. No tienes que dejar tu trabajo ni abandonar la sociedad, hacerte monja para acercarse a la presencia del Señor, sino humillarte y derramar tu corazón a sus pies, dedicando tu tiempo a concentrarte y comunicarte continuamente, hablando con el Señor por fe, en voz alta y mentalmente. La semana pasada hablamos, que si dedicamos 5 minutos del día a estar en silencio para acercarse a la presencia de Dios, confesando que estás con Dios, y que Él está conmigo, porque es un Dios bueno y grande, estarás reconociendo su presencia a acercarte a Él por fe. Recuerda, Dios es relacional. ¿Cómo desarrollas una relación con alguien? Llegas a conocerlo. Pasas tiempo con Él. Al conocerlo relacionalmente, desarrollas una conciencia de Él, de su lugar en tu vida y de su efecto en ella. David vivía con la conciencia tranquila, seguro de que Dios estaba con él. Esta no fue una experiencia sobrenatural, ni una manifestación que podía ver o sentir, sino el resultado de creer y amar su palabra, que surgió al pasar tiempo de vivir con Él, pensar en Él, hablar con Él y regocijarse en Él. David escribió en el Salmo 27, Tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, Señor, busco. La palabra rostro se usa en el Antiguo Testamento para referirse a un rostro literal. En contexto, por rostro, se refiere a la presencia de Dios. Buscar su rostro significa buscar su presencia y tener comunión directa con Él. David meditaba en Dios, pensando y hablando consigo mismo sobre Dios. Su propósito e intención era ser más consciente de su constante presencia. David festejaba la presencia del Señor. David sabía que la presencia de Dios en él era la salvación y la ayuda que necesitaba para enfrentar el peligro, por eso vivía seguro. Salmos 42:5, diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque la cuida de miércoles. Concluyamos esta conferencia con estas palabras del Salmo 100 del 3 al 4. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dándole gracias y bendiciendo su nombre. No podemos entrar en la presencia de Dios porque ya estamos en ella, sino siendo más consciente de su presencia. Este es un ejercicio de fe, que nos insta a reconocer quién es Él y dónde está Él. Tiene que ser siempre, aunque no lo veamos ni lo sintamos, siempre. Debemos creer que Él está con nosotros y en nosotros siempre. Al hablar con Él y hablar de Él a nosotros mismos día tras día y hora tras hora, elevamos nuestra conciencia y percibimos de su presencia.
Él está con nosotros aquí mismo, en este tiempo y en este espacio. Debemos agradecer y alabarlo continuamente para desarrollar una buena conciencia y estar seguros de su presencia. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.